Mientras un profesor da clases por Zoom, detrás de él aparece una persona que cruza de una habitación a otra. Los alumnos, por chat privado, comienzan a lucubrar si se trata de su pareja, hije o tiene algún otro parentesco con el docente. En una reunión con un cliente, una mujer mantiene en brazos a su hijo de pocos años. Durante su sesión, una paciente escucha que se filtra una voz de una niña por el otro lado. Comienza a pensar si se trata de la hija del terapeuta. Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Salud Mental. Hoy vamos a hablar de la privacidad en los tiempos de la cuarentena. Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y oigan. Para comenzar este capítulo, creo que es importante poder detenernos un segundo a pensar qué se fue investigando, qué se fue indagando sobre la privacidad y la intimidad durante los últimos años de la humanidad. Si uno busca en las investigaciones o en los artículos sobre el tema, encuentra que en el ámbito de la psicología, de la sociología, de la antropología y de otras ramas, de otras ciencias, la privacidad fue un objeto de preocupación, de estudio, porque advertían los profesionales que la presencia de las redes sociales, que en los últimos años fueron cobrando cada vez más presencia en nuestras vidas, tenían algún efecto sobre la privacidad, sobre la intimidad. Como haciendo como alguna especie de generalización, notaban con cierta inquietud y con cierta preocupación que las personas voluntariamente estuvieran mostrando a sus seguidores, a las personas que siguen las cuentas de las redes sociales, estaban mostrando su intimidad, lo que hacían, con quién. Entonces esto generó como una gran catarata de investigaciones en donde los profesionales se preguntaban si la intimidad y la privacidad estaba en peligro tal como la conocíamos, porque todos subían voluntariamente qué estaban haciendo, con quién estaban haciendo en cada momento, qué comían, qué no comían. Yo creo que en este punto es interesante por lo menos preguntar si el perfil que nosotros nos armamos en las redes sociales no responde también a una identidad digital que nosotros armamos queriendo mostrar algún aspecto de nuestra personalidad, queriendo resaltar algún rasgo y ocultar otro. Es decir, si bien es verdad que muchas de las publicaciones muestran ciertos aspectos de la intimidad, no deja de tener una intención por parte de las personas, de los usuarios que suben a sus perfiles esa información. Es decir, lejos de ser una invasión involuntaria, la persona sube determinados aspectos para generar una idea de un yo digital determinado y así mostrar ciertos aspectos a las personas y ocultar otros, armándose así como un perfil, un semblante, un yo digital
que en algún punto es lo que uno quiere dejar ver a los demás. Entonces, se podría decir que también parte de la intimidad y de la privacidad queda todavía a resguardo de la persona, porque si hay cierta información de su privacidad o de su intimidad que no quiere dar a conocer porque no colaboraría con el yo digital que quiere armar, no sube esa información. Entonces, tal vez es interesante pensar esto, qué semblante digital cada uno se está armando en la red social para generar cierta imagen al otro de quién es. Creo que en este punto es interesante indagar un poco sobre estos dos conceptos, la intimidad y la privacidad. ¿Son lo mismo? ¿Se usan como sinónimos? ¿Por qué son tan similares al momento de usarlos? O si, por otro lado, hay alguna diferencia que vale la pena resaltar. Investigando diferentes fuentes, diferentes bibliografía etimológica sobre las palabras, uno puede encontrar que la intimidad en general hace referencia a ciertos rasgos de la opinión, la religión, los sentimientos de la persona. Es decir, que la intimidad habla de aquellas ideas o pensamientos, inclinaciones que la persona tiene y que su origen etimológico tiene una cercanía mucho más al aspecto, por así decirlo, espiritual o de fe de la persona. En otras palabras, la intimidad hace referencia a ese conjunto de creencias y de inclinaciones de la persona. Por otro lado, la privacidad o lo privado viene del latín privatos, que quiere decir prohibido al público. Creo que en este punto está bueno pensar que lo privado hace referencia a los actos que una persona hace por fuera del ágora, es decir, por fuera de lo público. Entonces, mientras la intimidad tiene que ver más con el aspecto de las creencias, de la fe y de las inclinaciones, lo privado tiene que ver más con los actos. Pero algo, por supuesto, que tienen en común, intimidad y privado, que es una información personal. Es decir, que es parte que en lo privado y en la intimidad de la persona hay mucha información personal. Bueno, entonces con todas estas consideraciones volvamos a esto que había dicho al principio sobre las investigaciones, sobre lo que se pensaba, sobre lo que los científicos le preocupaba con respecto a la intimidad y la privacidad en estos últimos años. El contexto de pandemia, el contexto de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, extendido prácticamente a nivel mundial, creo que ha generado un debate o ha puesto a pensar sobre la intimidad y la privacidad de una manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas de videoconferencia en directo a través de diferentes aplicaciones se han convertido hoy en día, en el contexto de pandemia y de cuarentena, en una herramienta fundamental para poder seguir llevando adelante las actividades que manteníamos previamente a esta situación. Léase el trabajo, aquellos que pueden mantenerlo, el estudio o el contacto con diferentes personas. Pero la diferencia, o por lo menos lo que se puede ya empezar a ver en estos momentos, sin obviamente intentar de hacer algún tipo de análisis sobre lo que va a suceder, creo que ya tenemos bastante con lo que está sucediendo ahora. Es decir, este contexto de comunicación por videoconferencia en vivo dentro de nuestros hogares ha puesto a la intimidad y a la privacidad creo que en un lugar diferente a la que estaba antes. Porque ahora, en estas anécdotas que yo contaba al principio, los docentes tienen que preocuparse por, qué se va a ver detrás de sus hombros en una clase por Zoom con sus alumnos, qué se puede escuchar y qué se puede llegar a ver
de la intimidad de una persona en videoconferencia con sus jefes o con un cliente. Y el hecho de que sea en vivo y en directo genera que haya un montón de condimentos azarosos que generan que la privacidad se filtre, se cuele, se escabulla en esos momentos y que pase por atrás algo de nuestra privacidad que preferiríamos dejar en el lado justamente de lo privado. Es decir, que ahora en vez de preocuparnos por cómo las personas exponen su intimidad, ahora una de las preocupaciones grandes es cómo hacer para resguardarla en los momentos en donde nuestro trabajo, nuestro estudio, tiene como marco, tiene como contexto, tiene como lugar nuestra casa. Con todos los ruidos que tiene nuestra casa, con la decoración que tiene nuestra casa, con la biblioteca que tiene nuestra casa, es decir, con todo lo que se puede ver detrás de nosotros o todo lo que se puede llegar a oír que pasa en la casa. Muchos artículos en este sentido sostienen que, bueno, es un momento en donde se va a empezar cada vez a fusionar más lo íntimo, lo privado con lo público, que esta dinámica de este tipo de trabajo de esta forma, bueno, genera que cada vez se vayan ambos campos como mezclando. Y también muchos se preguntan, bueno, ¿qué es la intimidad hoy en día con las tecnologías y las conexiones que tenemos? Si es la misma intimidad que teníamos antes, si la intimidad de hace unos años se mantiene o por otro lado ha cambiado. Esas son reflexiones interesantes a tener en cuenta, pero creo que una reflexión que no podemos dejar pasar es pensar por qué es importante tener intimidad y privacidad. ¿Qué es lo que hace tan importante? Bueno, es decir, y si no se genera eso, ¿por qué le damos esa importancia? Porque creo que intuitivamente todas las personas piensan que la privacidad es importante. Yo creo que, por supuesto que es importante, porque es un aspecto más de nuestra vida. Es decir, una persona está compuesta por una gran cantidad de elementos que hacen a la identificación a quién una persona es. Y uno de ellos es la privacidad, es decir, lo que pasa fuera del ágora. Pero si ahora el ágora pasa dentro, se mete dentro de nuestras casas a través del lente desde la cámara web, más que una fusión entre la vida privada y la vida pública, podríamos estar hablando de una fagotización, es decir, que el ágora directamente elimine, por así decir, lo privado, porque a través de la cámara se puede exponer un montón de cosas que uno no desea. Entonces la privacidad es ese punto de corte, es ese límite que uno en su vida le pone a lo que sucede en lo público, en el ágora. Y es necesario que ese corte exista para preservar uno de los elementos importantes de nuestra vida, que es el ámbito privado. Pero creo que en esta situación exige siempre una reflexión o un punto de, bueno, ¿qué es lo que, hasta dónde yo puedo hacer o hasta dónde voy a hacer, en qué momentos voy a contestar, qué voy a dejar que se vea, qué voy a dejar que no? Porque tal vez en un primer momento, con el apuro de querer seguir manteniendo el estudio y el trabajo, uno se preocupaba por estar conectado con esa clase, con esa reunión de trabajo. Creo que en este punto tenemos la posibilidad de poder detenernos a pensar cómo evitar que lo público fagocite a lo privado en nuestras vidas. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de salud mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.